canción que vamos a interpretar en este momento se llama Espíritu de Dios. Va a ser de mucha ayuda para nuestra oración y nuestra reflexión personal. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Todo su amor, deja que todo renueva. Les doy la bienvenida a su programa Jesús Evangelio. Un domingo más para pensar, para reflexionar, para estar en clave del Señor, para meditar la palabra que la Iglesia nos propone para cada domingo y que nos hace tanto bien para ser cada día mejores cristianos. Y para reflexionar hoy sobre este Evangelio que cada domingo nosotros tenemos para saborearlo y para enriquecer nuestra espiritualidad, nos acompaña el Padre Belisario Ciro. Padre, bienvenido. Muchas gracias. A ver, Padre, qué bueno que el Padre les comparta un poco sobre su vida, ¿cierto? Para que pues, sepamos quién es el que nos habla, para que sepamos sobre la experiencia espiritual del Padre. Entonces, Padre, qué bueno que nos compartiera a mí y a los televidentes un poco sobre su vida, sobre su experiencia vocacional, sobre su vida ministerial, bueno, lo que para bien usted quiera compartirnos. Bueno, soy Belisario Ciro Montoya, originario del municipio del Peñol, Antioquia, y tengo ya 7 años como sacerdote. En estos 7 años he trabajado en el Carmen de Iboral, en el seminario y también un periodo de misión en Bangladesh. En los intermedios también he podido estar en Sonsón y en La Ceja, y ahora estoy aquí en la parroquia de San Juan Pablo II. Padre, usted nos comentaba ahora sobre su experiencia en la misión. Sería muy bueno que motivara a los televidentes, porque hay un fenómeno de creer que la misión es exclusiva de los ministros, de sacerdotes, de las religiosas, y no, es un fenómeno para todos. Todos estamos llamados a la misión. El Papa Francisco muy a menudo nos está invitando a que nos acerquemos a la misión, a que vayamos a lo que él denomina las periferias. Entonces, Padre, qué bueno que usted nos hablara un poco sobre esa experiencia de misión en Bangladesh. Pues primero yo creo que sí, conviene hacer claridad de que la misión, como mencionabas, no es algo para un determinado grupo o gremio de personas dentro de la iglesia o en alguna categoría social. Es para todos, y por eso el Papa este año en el mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones decía justamente: la vida de cada cristiano es misión, nuestra vida es misión, y más aún pues la de todo consagrado. Desafortunadamente pues nos falta un poquito más de conciencia en este aspecto, porque desconocemos lo que sucede en otras partes del mundo. Nacimos en un país de mayoría cristiana
y estamos permeados, bañados todo el tiempo por el Evangelio, por Cristo, por a veces hasta, podría decir, en algunos ambientes se llega hasta el hastío, ¿sí? Hay un rechazo justamente porque es algo que se nos vuelve tan monótono que buscamos ya es novedades en otras corrientes, mientras que desafortunadamente todavía gran parte de la humanidad permanece en la oscuridad sin conocer a Cristo, sin conocer el Evangelio. Bangladesh es un país de mayoría musulmana, está en Asia, y como en Asia también pues todo el continente es todavía pagana, pues en algunos casos el comunismo ateo, en otros pues hay al menos unas tradiciones religiosas pues que se llaman tradicionales también, o otras espiritualidades, pero ninguna que esté en grado de dar respuesta a esta sed de Dios que hay en el corazón de cada hombre. Entonces pues sería otra la ocasión pues para hablar más profundamente sobre este tema, pero la invitación es a eso, a que busquemos conocer estos ambientes y ojalá también oremos como nos dice Jesús en su Evangelio, para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies. Padre, hacer una precisión que nos viene a bien, y es que la misión no tiene solamente ese carácter de ir lejos, es un tipo de misión como la que nos compartía el Padre, pero también estamos invitados a la misión, a esa que se hace en nuestros hogares, inclusive. Ya no es necesario solamente ir a misionar a las selvas, hoy en las ciudades, en el asfalto, es muy necesario llevar el Evangelio, y están invitados ustedes entonces a que den ese paso, a misionar en sus casas, a colaborar en sus parroquias con la misión, y también, si el Señor así lo quiere y la iglesia así lo dispone, pues que ustedes puedan ir a una experiencia de misión, a un lugar que los necesite. Yo también, que todos podamos ir, claro que sí, es muy del caso, y todos estamos llamados a la misión, y vea pues que el Padre fue, y vea cómo está de contento. Pues estaría en misión en este momento, desafortunadamente pues por algunas situaciones familiares no puedo irme todavía, pero mi deseo es poder regresar. Veremos cuando Dios disponga también, y como menciona la iglesia nos llame. Muy bien, Padre. Vamos entonces ahorita a ir entrando en materia, en el motivo que nos convoca, que es la palabra del Señor. Entonces, Padre, antes de leer el Evangelio, yo le agradecería que usted elevara una súplica al Santo Espíritu para que nos acompañe y para que Él coloque sus palabras en sus labios y en los oídos de quienes están allá viéndonos. Oh Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye las nuestras. Haz descender sobre ellas tus bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Ábrenos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros pensamientos y que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a proceder con la lectura, pero antes, Padre, comparta. Sí, Padre, claro, usted también. Y compártanos, por favor, Bueno, vamos a tener este domingo entonces el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Nosotros lo conocemos como la sanación del ciego Bartimeo. Escuchemos entonces. Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado.
Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido leyendo durante este ciclo el Evangelio de San Marcos principalmente y encontramos ya en este domingo el último milagro de Jesús en este Evangelio, que se refiere justamente a la curación de un ciego. Ya había curado Jesús también a otro ciego en el capítulo 8. Al final de este capítulo nos narran la curación de un ciego en Betsaida. Y entre estas dos curaciones de dos ciegos, pues San Marcos, pero en sí la palabra de Dios nos quiere hacer ver que es necesario abrir los ojos, es necesario curarnos de la ceguera, es necesario comprender cuál es el proyecto real de Jesús. Jesús pues hoy nos dice el Evangelio que sale de Jericó. Él va camino a Jerusalén, ya es la última etapa del viaje. Ya unos versículos más adelante encontramos que está entrando triunfal a Jerusalén para vivir su sacrificio. Y en esta ocasión pues, saliendo de Jericó, se encuentra con este ciego. En cada uno de los signos, como los llama San Juan, o de los milagros, como dirían otros evangelios, nosotros debemos ver más que el hecho sobrenatural, más que una curación, también una metáfora, una parábola. Hay un mensaje alegórico, hay un mensaje que nos debe llevar a comprender también cuál es la vida de la iglesia en el momento histórico en que escribe San Marcos y también el momento histórico que ilumina hoy para nosotros. ¿Quién es pues este ciego? Aquí San Marcos nos quiere hacer comprender que es necesario pasar pues de las tinieblas a la luz. El ciego no tiene la luz de Cristo, no tiene capacidad de ver, no tiene capacidad de reconocerse, de reconocer a los demás. Y por eso entonces se halla en esta condición. Es la única curación también en la que se nos menciona en los evangelios el nombre de la persona a la que Jesús hace este milagro. Nos dice que se llama Bartimeo, el hijo de Timeo, lo traduce Marcos. Y dicen los especialistas, Timeo, que significa orgullo, que significa honor, también hace referencia entonces al motivo de la ceguera en el discípulo del Señor. La ceguera nace justamente de este deseo de crecimiento mundano, de honor y prestigio según el mundo. Y por eso Jesús una y otra vez ha invitado a los discípulos para que lo sigan por el camino de abajamiento, de kenosis, de entrega en el servicio y la humildad. Bartimeo pues entonces está sentado, es decir, es una persona que no quiere hacer nada, está impedido para orar, no se mueve, no está efectuando lo que le debería corresponder, no está en camino. Y esta condición de estar sentado también a la orilla significa que es uno que ha abandonado el sendero, se ha extraviado, se ha perdido. Entonces al estar no solamente en condición de ceguera, sino sentado, sí, y también necesitado, dependiente de los demás, se convierte también en mendigo. Está mendigando lo necesario para vivir. Es alguien que necesita de los demás, necesita afecto, necesita sentirse reconocido, necesita que lo estén guiando porque no puede valerse por sí mismo. En esta condición, sin embargo, él no se ha conformado y por eso, a pesar de que no ve, puede escuchar. Y nos dice pues el Evangelio que al oír que Jesús de Nazaret pasaba, se puso a gritar. Escuchó de Jesús y por eso empieza a gritarle,
Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. La primera reacción de los discípulos también es bastante llamativa. Lo reprenden a él, le dicen, cállate, cállate. No incomodes al maestro, no lo molestes. Quédate ahí postrado en tu condición. Estos que acompañan a Jesús pues, y se convierten en un impedimento para que Bartimeo se acerque a él, para que su oración llegue a Jesús, representa también la condición nuestra, la de muchos discípulos de este tiempo y de otros tiempos, que nos convertimos en un impedimento, en un escándalo para la iglesia, para los demás, para los que no creen. Por eso es llamativo que, a pesar de que la dificultad es fuerte, Bartimeo insiste, sigue gritando. Y entonces dice el Evangelio que Jesús se detiene y lo manda a llamar. Dice, llámenlo. Jesús no se acerca directamente, no lo llama a él mismo, sino que le pide también a estos que antes eran un impedimento para que su voz fuera escuchada por Jesús, le pide a ellos que sean los mediadores por los cuales su llamada llegue a este hombre. Y entonces le dicen tres cosas. Le dicen, ánimo, levántate, que te llama. Ánimo, ánimo porque eres alguien que necesita ser sostenido, pero tienes esperanza. Esta es la tarea también de todo discípulo del Señor, animar a los que están débiles en la fe, sostenerlos, ayudarles en su camino. Levántate, levántate de tu condición de caída, de pecado, de sometimiento, de esta situación de postración. Y entonces finalmente le transmiten el llamado. Es Él que te llama a ti personalmente. No llama a la masa, no llama al grupo, te llama a ti. Y entonces hay otros gestos también que Bartimeo realiza que son de gran valor. Bartimeo entonces da un salto, deja el manto y corre hacia Jesús. Salta un ciego. ¿Ustedes han visto algún ciego saltar? Sería algo bastante raro. Pues sintiéndose inseguro en la oscuridad, al menos dar un pequeño paso ya se convierte en un gran sacrificio. Sin embargo, a la voz que les dice, ánimo, levántate que te llama, él no teme. Y por eso se levanta saltando y va corriendo hacia Jesús. Luego Jesús pues le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera extraño que Jesús pregunte viendo su condición. A todas vistas se comprende que era ciego. ¿Por qué Jesús le pide entonces que le exprese directamente qué es lo que quiere de él? Esta misma pregunta fue la que escuchamos hace también unas semanas cuando leíamos el pasaje donde los dos hijos de Zebedeo se acercan a Jesús para pedirle los primeros puestos. Jesús les dice, ¿ustedes qué quieren de mí? Y podría ser también como una manera de expresar lo que el mismo San Juan nos dice fueron las primeras palabras de Jesús a los discípulos que le había mandado el Bautista tras de él. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Entonces cada uno debería también hoy preguntarse, nosotros hoy, ¿qué queremos nosotros de Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice hoy el Señor. ¿Qué quieres de corazón? El ciego dice, quiero recobrar la vista, quiero ver de nuevo. Y entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Vete, sí, porque ahora ya no vas a estar allí sentado, ahora ya no dependerás de los demás. El haberme visto, el haberme conocido, implica que tomes un camino, que asumas una responsabilidad. No es tiempo ya entonces de estar allí solamente a mendigar,
sosteniendo un manto para que otros con sus obras lo llenen de lo que tú necesitas para sobrevivir. Es el momento de tirar ese manto, como lo hizo al dar el salto. Es el momento de abandonar toda dependencia y saber que ahora eres tú el que estás llamado a ayudar a otros para acercarse a mí. Y entonces termina bellamente este pasaje diciendo, recobró la vista pues y lo seguía por el camino. Lo seguía por el camino. Sabemos todos que este era el nombre que se daba también al seguimiento de Jesús. Los primeros discípulos hablaban de esto, de el camino, de las personas del camino. Los cristianos, antes que cristianos, eran llamados los que seguían el camino. Jesús, que es el sendero hacia el Padre. Y Padre, qué bueno que si en algún caso llegásemos a tener una ceguera, que sea la ceguera de la gracia, porque la luz del Señor es tan grande que nos puede dejar ciegos momentáneamente, pero esa ceguera es es una confianza en el Señor. O sea, me confío tanto en Él que soy capaz de dar el salto del que usted nos hablaba, aún con los temores, aún con los miedos doy el salto. Es una luz, imaginémonos un reflector, tan fuertes que son y que nos llegan a la vista y entonces uno queda pues despabilado, no ve bien. Que así sea la gracia, que así sea la llegada del Señor a nuestra vida, que todo se lo demos a Él, que estemos dispuestos al todo, que seamos capaces de brindarnos totalmente al Señor, que no tengamos peros para el Señor, que seamos como los grandes santos que se han dado, que se han entregado, que han sufrido, que han tenido que vivir el martirio en su propia carne, cruento e incruento, pero con un amor único, porque estaban llenos de la gracia y solo tenían ojos para el Señor. Solo podían ver al Señor, tenían su vida centrada en el Señor. La luz del Señor les inundaba todo, que no veían nada más. Y si algo habían de ver, es para darle un rostro cristiano. Esa era la belleza de la primerísima iglesia, que le daban un rostro cristiano a la sociedad. Y por eso los cristianos eran, digámoslo así, pues envidiados, o los miraban y, vea, pero ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Porque si algo lo veían para darle el tinte cristiano, para cristianizar lo pagano. Por desgracia, hoy ocurre lo contrario. Hoy están paganizando lo cristiano. Qué bueno que nosotros tuviésemos solo mirada para el Señor, que la luz del Señor nos envuelva y que si, como dije, en algún caso hemos de estar ciegos, que sea porque todo está en la luz del Señor. ¿Y por qué, Padre, entonces es tan importante la confianza en el Señor? A ver, este tema sobre la ceguera del que has querido hacer énfasis, pues, es muy importante en el Evangelio de San Marcos. La curación de la que hablábamos antes del ciego de Betsaida se cumple gradualmente, no es como la de Bartimeo, que Jesús dice, sí, recobra la vista y así sucede. El ciego de Betsaida recibe una unción en los ojos y luego empieza a ver borroso, veo gente como árboles que se mueven y finalmente su mirada se clarifica. Y allí surge, después de este milagro, viene la confesión de fe de Pedro, el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Sin embargo, como vemos y miramos detenidamente el Evangelio, otra vez esa mirada de fe de Pedro y de los discípulos otra vez se obnubila, se oscurece, ya no comprenden cuál es la identidad mesiánica de Jesús. Y por eso es necesario otra vez que se dé este signo. Yo pienso que el Evangelio nosotros estamos acostumbrados a leerlo así, a trocitos como nos es presentado cada domingo. Ojalá que nos motiváramos también para leerlo más profundamente, leer el contexto de cada pasaje y leer también y comprender cuál es la unidad que le quiere dar cada evangelista. San Marcos hace pues una pedagogía sobre todo con este tema de la ceguera. La ceguera, los discípulos tienen que renunciar a su idea de Mesías, del Mesías poderoso, de los primeros puestos, de el que quiere gobernar, regir, el que quiere liberar también por la fuerza, para amoldarse a la idea de un Mesías como realmente es Jesús, un Mesías que realiza este
acto de redención, de salvación a los hombres, es por el camino de la entrega. Todo el camino pues del Evangelio de San Marcos parte de Galilea hacia Jerusalén, y Bartimeo pues entra entonces aquí en ese camino. Por eso él mismo lo llama Hijo de David, como lo aclamarán también cuando llegue a Jerusalén. Antes no se había mencionado este título mesiánico de Jesús en el Evangelio de Marcos, y es pues como el que hace la introducción antes de que se dé la llegada de Jesús a Jerusalén. Entonces ojalá también nosotros hoy descubramos pues al verdadero Jesús, al Jesús que nos salva no al modo en que nosotros quisiéramos a veces, liberándonos de las enfermedades, liberándonos de los problemas, no. Jesús viene para que nosotros con Él emprendamos un camino. Cristo ha padecido por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, dice San Pedro en su carta. Ojalá pues entonces nosotros como Bartimeo nos dejemos pues curar de Jesús de nuestra ceguera y emprendamos este camino. Padre, pues nos viene muy al caso que usted, que tuvo la experiencia de misión y que estamos en el mes de la misión, pues hablemos un poco de eso, pues también dándole ese tinte del Evangelio. Usted terminaba con el camino ahorita en la reflexión, y es que a eso estamos llamados, a hacer camino, a pisar las huellas del Señor, a dejar huellas del Señor para que otros vengan luego y estén sobre esas huellas. Entonces, pues vea que todo concuerda de la misión, un evangelio que nos da perfecto para hablar de la misión, y usted, todo el evangelio da para hablar de la misión. Sí, necesariamente, y la palabra de Jesús, vete, sí, tu fe te ha salvado, vete a anunciar, y sin embargo dice, después lo seguía por el camino, ¿sí? Ve y lo sigue. Pareciera contradictorio, pero es justamente como nos dice hoy el Papa Francisco, no, quiero una iglesia en salida, porque si nos quedamos sentados como estaba Bartimeo, nos estancamos, el agua que se estanca se vuelve putrefacta. Así también la gracia que nosotros recibimos, y nos acostumbramos simplemente a recibir, no somos fecundos, no producimos. Y la fe, decía también el Papa en su carta en Redentoris Missio, la fe se fortalece dándola. Cuando nosotros compartimos la fe, nuestra misma fe se robustece, se acrecienta. Nosotros los católicos desafortunadamente tenemos mucho camino por recorrer en este sentido. Nos cuesta bastante salir, nos cuesta bastante dar. Nos hemos acostumbrado todo el tiempo a recibir, a ser muy pasivos, a estar allí solamente sentados, alimentándonos de la palabra, de los sacramentos, pero muchas veces en este campo nos falta más acción. Ojalá que la invitación hoy que Jesús nos hace, vete, sea justamente para eso, para que nos abramos a la misión, que como decía, lo podemos hacer también a través de nuestra oración, pidiendo para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es abundante, pero los obreros somos pocos. También a través de nuestros sacrificios, como Santa Teresita del Niño Jesús, quien a pesar de que no salió nunca del convento y tuvo una vida tan corta, es considerada hoy patrona de las misiones por su consagración y amor a la misión y el deseo y el celo tan grande que tenía por la salvación de todos los hombres. Y la misión que es tan universal, Padre, cada día se van creando más centros de misión, las parroquias son centros de misión que se van abriendo y van dejando que se acerquen los fieles y que se vaya ampliando la misión. Es el caso de la parroquia en la que nos encontramos. ¿Por qué, Padre, no nos comparte un poco sobre esta parroquia que está en construcción, el templo? ¿Cómo es esa experiencia pues de ir formando una comunidad que está para la misión? Bueno, aprovecho entonces el espacio también para motivarlos a venir. Aquí, como ustedes pueden ver también un poco, nuestro patrono es San Juan Pablo II. Estos días anteriores hemos celebrado su fiesta, y aquí pues aparte de la comunidad que es bastante devota
a este Santo Papa también recibimos tantos peregrinos, tantos visitantes de muchas partes en motivo de la reliquia de primer grado que se encuentra aquí con nosotros, una gota de sangre de su santidad Juan Pablo II. Es una bendición pues que este signo esté también aquí entre nosotros, pero lo más bonito, yo llevo aquí apenas unos meses y he podido percibir durante este tiempo la alegría, la comunidad, la espiritualidad, el amor con que se está viviendo. Todos pues invitados a venir aquí a San Juan Pablo II en Marinilla. Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre, por su invitación. Ustedes cordialmente invitados a que vengan, oren, a que pues conozcan este proyecto, a que se acerquen al Señor, bueno, y que estén orando siempre por la iglesia, por los misioneros. Se nos ha acabado el tiempo, Padre. Desde ya agradecerle inmensamente por abrirnos un momento en su agenda y compartirnos de su reflexión, de su espiritualidad. Yo sé que los que lo oyen se enriquecen, los que lo ven se enriquecen, así como yo, y nos ayuda para que caminemos, para que nos hagamos misioneros, para que confiemos en el Señor, para que superemos tanta ceguera y seamos así cada día mejores cristianos. Y bueno, qué mejor manera de cerrar el programa que con su bendición, Padre. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todos los suyos y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. Santo Espíritu, sopla sobre mí, lléname de tu santa unción, dame un nuevo corazón. Santo Espíritu, sopla sobre mí, lléname de tu santa unción, dame un nuevo corazón, un corazón que te sepa alabar, que se quiera rendir ante ti, bendito Señor, que te sepa alabar, que se quiera rendir ante ti, bendito Señor. Ven, Santo Espíritu, sopla sobre mí, lléname de tu santa unción, dame un nuevo corazón. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor